porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos. Programa Mujeres Alzando la Voz por la Quimbomba Radio. Hoy está con nosotros la licenciada Fátima. Hola, Silo, muchas gracias por invitarme de nuevo a cuenta. Muchas gracias por asistir y pues ella nos va a platicar hoy qué pasa, qué es lo que tenemos que hacer cuando un padre se lleva a las infancias, al infante, así nada más porque sí, cuando hay, si no me equivoco, sustracción de menor por parte del padre. ¿Qué es lo que se hace? ¿A dónde uno va? ¿Cómo se llama esto que sucede? Y pues adelante, Fátima. Hola, bueno, primero que todo y antes de comenzar, mencionaste una palabra clave, sustracción. Como tal, no se puede decir que hay sustracción si no hay una custodia legalmente establecida. Okay. Aquí en el estado de Yucatán tenemos esta figura de sustracción de menor, sí existe, pero siempre y cuando ya esté reconocido legalmente que la guardia y custodia, en este caso, la tendría la mamá, ¿no? Ok, para que se encuadre la sustracción de menor, quiere decir, yo, por ejemplo, tengo infancias, soy guardacustodiante y esas infancias se las lleva el padre y entonces hay sustracción de menor. Es correcto. Pero si, por ejemplo, yo tengo infancias, ¿no? Y no hay ante la ley, ante un juzgado, una sentencia que diga que yo soy la guardacustodiante o que el papá es el guardacustodiante, entonces no encuadra sustracción de menor. Es correcto. Pero sí se puede activar una medida emergente, ¿ya? Okay. El juez tiene todas las facultades para velar por el interés superior de la infancia. Eso es algo que siempre hay que tener clave. Es un principio rector que siempre va a estar en la cúspide. Entonces, si pasa este ejemplo que mencionas, si tú tienes la custodia legal o incluso puede ser la provisional, no hay que perder de vista eso, que existe la custodia provisional, la custodia definitiva y hoy en día también la custodia compartida. Uh-huh. Si esta persona decide llevarse al hijo y tú tienes la custodia, es cuando se da la sustracción. Y cuando no, se activa esta medida emergente. ¿Dónde vamos a acudir? Al juzgado familiar. ¿No voy a llamar al 911? No. Dirígete al juzgado familiar. Okay. Es muy importante esta parte, pero también, ojo, lleva tu acta de nacimiento, el acta de nacimiento del menor, incluso la tuya, copia de credencial del lector. ¿Por qué es importante estos documentos? Porque a veces es normal que estamos en esta emergencia. Claro. Y nos quedamos en shock. Sí. Y no sabemos qué hacer. Es muy importante y siempre recomendado que tengan como un botiquín de documentos. Pónganla ahí, acta de nacimiento de su hijo, acta de nacimiento de ustedes, copia de lector suya, si tienen alguna constancia de estudios también. O sea, siempre por cualquier emergencia ténganlo a mano. Y sí, espero que no, pero si llegan a estar en este punto, se puedan dirigir a la autoridad correspondiente, que es el juzgado familiar. El juzgado familiar, aquí en Yucatán, bueno, en Mérida en específico, tenemos 10 juzgados, Okay. ya de oralidad, 7 matutinos y 3 vespertinos. Hay que checar qué juzgado está de guardia. Ok, el que está estar de guardia quiere decir que está como ahí las 24 horas. Va a estar, no es como que vayan a estar 24 horas en el juzgado, pero van a estar pendientes si llega una emergencia. Ahorita estamos hablando en la cuestión de recuperación de menor. Por ejemplo, a mí me quitan a mis infancias, que yo soy guardacustodiante, en este ejemplo del guardacustodiante. Y entonces son las 11 de la noche. ¿A dónde voy? De una vez, háblale a tu abogado, trata de comunicarte con tu abogado, porque hay que activar al juzgado que está de guardia. Incluso cuando nosotros acudimos al juzgado. Si no tengo abogado. Importa, acude al juzgado, porque hay guardias en en oficialía de partes.
Ah, ok. Están ahí las 24 horas, hasta las 12 de la noche están ahí. Justamente ayer fui a ingresar un escrito, hasta las 9:30 de la noche. Ok. Entonces hay personal en el juzgado y se tiene que activar el juzgado que está en guardia. ¿Cómo voy a saber qué juzgado está en guardia? Les invito a que entren a la página del Poder Judicial. Abajito están los juzgados que están de guardia para que sepan ya con certeza cuál juzgado es, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes acuden al juzgado y ahí les tienen que brindar toda la información. Ok, entonces yo llego al juzgado y ¿qué voy a decir? Porque no tengo abogada, ni tengo abogado, no Ujú. tengo recursos, ni sé dónde, en este ejemplo, ¿no? Ni sé dónde ir a conseguir uno a las 11 de la noche y qué les voy a decir. Ok, al ser una medida emergente como tal, tampoco es necesario ni fundamental que tengas un representante legal o un abogado jurídico patrono, ¿ya? Tú puedes comparecer ante el juzgado y te van a preguntar qué es lo que pasó. Y es ahí donde tienes que narrar todo lo acontecido. No puedes omitir ningún hecho y sobre todo cuando hay violencia, Ok. porque, ojo, además también hay que tener en cuenta cuando sí procede una recuperación de menor. No solamente es se lleva a tu hijo o a tu hija y ahí ya está, ya por eso puedes ir al juzgado. No, si el hecho fue violento, que te lo arrebaten con fuerza, te Ujú. dañaron, o aunque no te hayan, Te ajá, empujaron, te pisaron. pero te violentaron, o Ujú. sea, fue con fuerza. Que además sea un infante que a lo mejor todavía requiera de leche materna, allí de cajón procede. Pero a veces son menores que Ujú. ya están un poco grandecitos, como unos 4 o 5. Es un poco difícil. No acceden tan fácil, salvo que te los hayan quitado con violencia. Ok. Y se tiene que acreditar o tienes que hacerle saber al juzgador o juzgadora que los menores, las infancias, están en peligro con el progenitor. Ok. Importantísimo eso. A lo mejor son de estos sujetos que se drogan y evidentemente está en riesgo las infancias. Claro. Entonces ahí también, y hay que tener de preferencia, si tienes videos, fotos, hoy en día que están las cámaras y que todo graban a veces los vecinos y demás, te puede servir. Ujú. Lamentablemente también depende del juez o la jueza que te toque. Hay jueces que de plano te dicen, yo no doy esta medida emergente. A veces nos topamos con pared. Entonces también hay que saber qué decir y cómo decirlo. Ok. Y entonces ya llegamos al juzgado, ya dijimos esto, ¿y qué va a hacer la autoridad? ¿Qué es lo que sigue? Cuando ya nos escucharon y ya vieron que llevamos el teléfono con las pruebas, o tal vez una conversación de te los voy a quitar, nunca te los voy a devolver, o me vas a pagar, o cosas así, ¿no? Como estas Ujú. amenazas y esta violencia psicoemocional que luego hacen pues los agresores. Y entonces, ¿qué debe de hacer la autoridad en ese momento? Una vez que te escuchan y te dicen, ok, te voy a aprobar la recuperación y te voy a conceder órdenes de protección porque va junto con pegado. Es decir, te dan la medida emergente de recuperación de menor y te están dando las órdenes de protección, ¿ya? eh, Tienes que llenar un formato. ¿Ok? Ese formato que normalmente lo tienen igual en las páginas del Poder Judicial, pero si no te lo proporciona el mismo juzgado, el departamento que es el encargado en el juzgado, también te pueden ayudar a llenarlo. Está extenso, pero este formulario sirve también para tener como base y le sirva al Estado para tener en cuenta pues todos los hechos de violencia que viven las mujeres en el Estado. Ujú. Entonces llenas el formulario, tienes que especificar el nombre de la persona, incluso hasta cómo es físicamente la Ujú. persona y demás, ¿no? Llenas tu formato, por eso es importante también tener el acta de nacimiento, copia de tu INE y demás, porque lo van a anexar en ese formulario, ¿ya? Entonces, una vez que esté completito, el protocolo es que empiezan a hacer la cédula de notificación, porque en ese momento le tienen que notificar a la persona, que en este caso sería al progenitor, para que pueda llevarse a cabo la diligencia. Y no solamente, también se tienen que elaborar oficios. ¿Oficios a quién? A la Fiscalía General, a la Policía Municipal,
a la Secretaría de Seguridad Pública, para que tengan en cuenta de que si llega a haber alguna emergencia o que lleguen a violentar a esta mujer, puedan recurrir de manera inmediata. Es para brindarle el auxilio policíaco y que estén atentos a cualquier emergencia que se pueda suscitar. Ok, entonces llegamos, nos escucharon, nos dan ese formulario y ¿qué sigue después? Mandan esos oficios para que estén pendientes y dan también órdenes de protección. ¿Y cómo se recupera el menor? Ok, esta es la parte que a mí me emociona hasta cierto punto, porque no, la realidad es que a mí me conmueve estas escenas, pero ver el resultado creo que es lo más satisfactorio. Sí. ¿Y cuál es el seguimiento? Ujú. Una vez que llenamos el formulario y nos dicen, van a esperar un poquito, de hecho hay que tener en cuenta que esta diligencia es para todo el día. O sea, podemos Ujú. empezar a las 9 y terminar hasta las 8 de la noche o 9 o más, todo depende. Ok, entonces ya una vez que tengamos todos los documentos y demás, nos van a designar a un actuario. Normalmente también, pues obviamente están en su casa, le hablan, oye, ¿sabes qué? Salió una recuperación de menor, tienes que regresarte porque se tiene que llevar la diligencia. Entonces, va la actuaria o el actuario y nos acompañan al domicilio. Bueno, primero tenemos que pasar a la fiscalía, porque tenemos que llevar el oficio, porque nos autorizan más bien la fuerza pública. ¿Qué es esto de la fuerza pública? Los elementos policíacos. O sea, no solamente que lleguemos y Oigan, no, ujú, es con elementos policíacos para que en realidad vean que si se pone las cosas muy turbias y demás, pues los elementos policíacos hagan el trabajo que tienen que hacer, ujú. ¿ya? Vamos por los elementos O y de sea, es ahí así, vamos, o sea, nos vamos. quitamos Sí, del juzgado y nos vamos a la es fiscalía, correcto. la madre, guarda custodiante, acompañantes, abogados si es que ya tiene. Si no tiene abogado, le dan uno ahí. Se puede llevar la diligencia con la actuaria. Ok, la actuaria y nos vamos a la fiscalía. Llegamos, presentamos los oficios para que nos permitan el uso de la fuerza Es pública. correcto. ¿Y qué hace la fiscalía entonces ahora? Muy bien, la fiscalía ahí termina por el momento su labor, ¿no? En la cuestión del sellado y la autorización y demás, de autorizar a los elementos, la cuestión de más bien la policía, más allá de la fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, que son los que nos designan a los oficiales. Después de ello nos vamos, y digo nos vamos porque todos nos estamos yendo al lugar, a la casa en donde está el menor. También es muy importante que sean muy específicos en dónde está el niño o la niña, porque también pasa que no nos cuentan todo el contexto. Y Ujú, a veces no solamente vive el generador solo, a veces en su misma calle viven parientes de él. Y ujú. evidentemente si llegamos, va a salir toda la calle, toda Toda la la gente, cuadra, toda la sí. cuadra. Y créeme, también ha sido algo que he presenciado. A veces Ujú. salen con palos, o sea, Con sí, cuchillos. con todo lo que tengan. Sí. Entonces sí es muy, muy importante que al menos sean muy específicos en el contexto. A veces pues, no hay ningún detalle y se puede acudir sin ningún plan estratégico, porque a veces también hemos frenado antes, ¿sabe qué? Viven parientes cercanos, son peleoneros, van a salir. Entonces de una vez hablan a los refuerzos y Ujú, mandan más elementos policíacos. ujú, Llegamos a la casa, se golpea la puerta y demás, la actuaria se presenta, porta su gafet, les hace la indicación a que vienen y demás, y pues es una orden y hay que cumplirla. Cuando es un bebé, pues es un poco entre más sencillo, digo entre comillas, porque pues bueno, la escena y demás. El problema es cuando son infantes, repito, de 3 4 5 en adelante, porque al ver antimotines, al ver gente extraña y demás, sí es una escena muy lamentable para los niños. O sea, es muy impactante, sí. ¿ya? Y muchas veces
los niños o las niñas solo ven a su mamá y vámonos, solitos. Pero hay otras veces que, sobre todo en el horario, en el ejemplo que estamos hablando, los niños están durmiendo. Entonces también hay que tener muy en cuenta que a veces los jueces dicen, ahorita sí te la voy a autorizar, pero no vamos a llevar la diligencia ahorita. Vamos a agendarla para mañana, Ajá, o a para tal que no hora sea que ya tan está de exacto, día y para que el no no sea tan abrupto. impactante. Ujú. Entonces, pero ya una vez que tenemos al niño, nos pasamos a retirar, se levanta la constancia actuarial para que ya obre en el expedientillo que se vaya a aperturar, que se haya Iniciar. aperturado y listo. Eso es si si el generador de violencia o la familia, porque a veces no está él físicamente, Ujú, pero porque se llevan a las infancias y las van a chocar con la hermana, con la tía, con la abuela, no ellos las tienen. también. Si, por ejemplo, llegan y nadie quiere salir y se está oyendo al menor, o tal vez no se escucha al menor, pero se sabe que está el menor ahí. Ahora, ¿qué sigue? Porque yo ya fui, yo actuaria del juzgado, fui, toqué la puerta, dije, oiga, buenas, mire, pues vine a hacer esto, ¿no? O no me abrieron, o sí me abrieron y dijeron, pues no, aquí no está, pero ya sabemos que está. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? Lamentablemente ahí es cuando empiezan las complicaciones. Yo te conté el lado que todos quisiéramos, ¿no? Ujú. Pero también existe estas hipótesis que lamentablemente muchas veces no se llevan a cabo. Y voy a ser totalmente franca, eso también se debe muchísimo a los actuarios. Si el actuario a veces dice, no, pues nos quedamos media hora hasta que llegue, porque hay actuarios que dicen, no, nos quedamos aquí, no te preocupes, vamos a esperar. Pero también hay actuarios, 10 minutos, no llega, no hay nadie, nos vamos, no tengo tiempo. Y a veces también me ha tocado de que es que yo escucho que hay gente, nada más no quieren salir. Sí, es que ya no puedo hacer más, estoy hablando y no salen. Nos presentamos también ante esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O qué es lo que te dicen? Promueve tu juicio de guardia y custodia. Pero sabemos que promover ese juicio de guardia y custodia va a tardar. Ujú. Y es muy probable que la custodia provisional se la vayan a dar al padre, al Porque generador de geográficamente violencia. está Es el menor correcto. con él. Y sin investigar, sin hacer una investigación previa, si está en buenas condiciones el menor, simplemente porque él lo tiene, porque se lo llevó a fuerza, Ujú. lo va a tener él, ¿no? Y la provisional, muy posiblemente, vaya a decretársela a favor de él. Ok, sí, porque aquí es donde vemos que el aparato de justicia, lejos de impartir justicia, lo que hace es promover más violencia porque justamente no hacen la investigación que se necesita y simplemente, ¿quién tiene al niño? Ah, sí, dásela al señor, ¿no? Ajá, pero él se lo llevó y pasó todo este asunto, sí, pero él lo tiene. Ujú, Y entonces obligan, ¿no? Someten a las infancias a vivir con el generador de violencia, que si bien hasta el punto de la sustracción tal vez sean nada más víctimas indirectas, sí se convierten en víctimas directas una vez que están claro viviendo que con el sí, violentador. Porque antes totalmente. la madre y otros familiares o otros hermanos, según, son quienes reciben el impacto de la violencia primaria, ¿no? Y ellos son víctimas, ¿no? En secundarias. Pero cuando se los llevan, la violencia recae sobre ellos. Correcto. Porque además, justamente los hombres que actúan así, pues hemos visto, ¿no? No sé si en lo jurídico, pero sí en la parte de las colectivas, las investigaciones que se llevan a cabo y demás, que hay un perfil muy específico, ¿no? De sociópatas, psicópatas narcisistas Ujú, integrados que justamente se llevan a las infancias, no tanto para no pagar tal vez una pensión no, o porque hay mucho el adeudo, sino es directamente para hacerle daño a la madre. O sea, yo ya te quité lo que querías y mira, claro. te voy a Sí, seguir lastimando a través de esto. y eso que mencionas, Silo, ya también estaríamos hablando
de la violencia vicaria, Ujú. ¿ya? Que a mí me han cuestionado mucho ahí los voy a quemar, mis compañeros de la maestría, que porque es que en Yucatán todo están poniendo y demás. Y yo les argumenté, o sea, hay un porqué. Ujú. Exactamente, hay un por qué se tuvo que poner la ley vicaria, ¿no? O Ujú. sea, y se tuvo que tipificar, o sea, se detectó que los hombres lo único que buscaban era dañar a la mujer y qué mayor daño le puedes hacer a una mujer quitándole Sí, a sus hijos. sí, Y Yucatán incluso ya no solo pone que sea a las infancias, sino incluso a los animales, ¿no? sí. Entonces vemos que existe ya, y es justo lo que bien mencionas, porque antes le llamábamos alienación parental, Ujú. porque como bien mencionas, se quitan o sea, te quitan a la infancia y se vuelve víctima directa. ¿Por qué? Porque empiezan a llenarle a la cabeza del menor Y empieza todo, lo que llamamos todo, ¿no? instrumentación del menor, Exacto. que hemos visto, ¿no? Y justamente por eso yo siento que es muy importante hablar de esta parte de la recuperación, porque cuando se quedan ahí, tenemos casos a nivel nacional Ujú. donde el agresor pues tiene un montón de conocidos, tiene dinero, etcétera, Influyentes. y sigue todo el tiempo, o sea, la madre no tiene acceso, se rompe, en primer lugar, el impacto que es psicoemocionalmente para una infancia, que se rompa de un momento a otro, el vínculo filial con su madre, ¿sí? Lo que Ujú. eso le ocasiona a la mente y a la emoción de una infancia es algo que no se repara jamás, ¿sí? Se puede aprender a vivir con ello, pero no se repara. Y entonces pasan 10 años, 5, 6, 10, 20. Y cuando esa infancia ya no es una infancia, es un adulto joven, intenta matar a la madre. Y hemos tenido casos donde, por ejemplo, en Quintana Roo, si no me equivoco, ha habido un caso, ahorita hay un caso a nivel nacional, donde justamente hay una madre que dejan en libertad por el Ujú. influyentismo, dejan en libertad a su hijo de veintitantos años que la intentó asesinar, que esa era la intención de él, ¿no? ¿Por qué? Pues no porque al hijo se le ocurriera ya que es mayor de edad, sino porque es la consecuencia de toda esta instrumentación que tuvo durante mucho tiempo. Y entonces es justamente, es apremiante, ¿no? La cuestión de cuando se los llevan a hacer todo esto que estás diciendo, que se active este protocolo de recuperación para que las infancias realmente se puedan recuperar, ¿sí? El daño ya está hecho. El primer daño, diría yo siento que son como muchas otras partes que pueden dañar o muchos otros daños que van Claro. ejerciendo los agresores, pero ese daño del romper el contacto, ¿no? Con la mamá se puede revincular de otra manera, sobre todo si no pasaron muchos días, ¿no? O no pasaron muchas semanas, sobre todo porque los que ya son más grandes, pues sí, cuando ven a la policía y todo, sí hay un impacto, pero justamente eso también, acompañado, por supuesto, de una terapia que sea muy enfocada a infancias, eh, les hace ver que mi mamá hizo todo esto, ¿no? Claro. O sea, mi mamá fue a buscar a los policías para que me rescatara de mi papá que me llevó. Todavía no dimensionan tal vez quién realmente es la figura paterna, Claro. ¿no? Este generador, pero sí esta parte. Y justamente volviendo a este tema de la recuperación, ya sabemos que está el menor, no se los voy a dar porque no está su papá. Y su papá me dijo que yo lo cuidara. ¿Qué sigue? Ya se sabe que está el menor, ya está el actuario ahí, ya leyó el memorial, el Sí, oficio, la la sentencia, cédula. eso. Ujú. Y entonces sale la abuela, la tía, la hermana, alguien, ¿no? Y dice, pues no se los voy a dar hasta que llegue su papá y su papá está de viaje. Y se escucha al menor. ¿Qué pasa en ese momento? La actuaria le solicita al familiar que quiere hablar con el menor. Entonces, sí logran
sacar al niño, ¿no? Si tienen que acceder. Entonces accede, pero también pasa algo. Y la manipulación es así. Y me ha tocado que la infancia diga, no, no me quiero ir, estoy bien aquí quiero estar. Y respetan la decisión del menor. Yo creo que aquí, y yo no estoy tan de acuerdo, a lo mejor colegas van a estar en contra, pero ¿por qué dejarle la decisión a una infancia? Exacto. Y sí, a veces nosotros como adultos no tomamos las mejores decisiones porque no sabemos. Sí, y un ¿Cómo menor en un esa menor de edad situación, en esta situación en donde se ve claramente que ya fue manipulada, le respetan esa decisión? Me ha tocado que la niña dice, no, me quiero quedar aquí con mi abuelita. Aquí está mi papá y aquí me quedo. Y que me dice, no, pues es que la niña ya lo dijo, no quiere irse, no la ahorita sí puedo importa obligar. el interés superior del menor. Ajá. Pero cuando hay cuestiones de todo lo que hubo antes, ¿no? Ujú. O en muchos otros casos donde, no, es que el señor no tiene trabajo, ajá, pero el interés superior del menor es que le den sus alimentos, es que el señor no tiene trabajo, vamos a darle tiempo, vamos a esperar, ¿no? Ajá, ¿dónde está el interés superior del menor? Y Exacto. entonces cuando está el menor en una situación de violencia, que siendo menor, de acuerdo a la edad, al desarrollo psicoemocional que tienen, ¿cómo va a decidir algo tan importante? Luego que o Exactamente. sea, yo digo, ¿qué cabeza cabe? Que si tuvimos que hacer todo esto y se activó este protocolo es porque está esto sustentado. Ujú. Y entonces vas y el niño dice, no me quiero ir porque justamente está manipulado por todas las personas que lo rodean. Entonces lo vas a dejar. Cuando lo que debería de ser es, ok, entiendo que quieras quedarte con tu abuelita, pero ahora nos tenemos que ir. Luego vamos a regresar, vamos a platicar con el juez y con otras personas para ver qué es lo mejor para ti, lo más óptimo. Porque mamá te quiere, papá te quiere, todo el mundo te quiere contigo, pero tenemos que buscar tu bienestar. Y entonces hacer la recuperación, pero no pasa eso. No pasa. La realidad de las cosas sí lo es que no pasa y también, y reitero, yo considero que mucho tiene que ver el juez o la jueza que está conociendo del asunto. También me ha tocado que dice, es que el menor dice que no, no, llévatelo. O sea, tiene que irse con su mamá. Y ahí sí, vámonos. O sea, al ratito regresamos o buscamos cómo. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, creo que también es mucho de quién está conociendo de tu asunto y también nosotros como abogados buscar más herramientas. O como bien mencionas, o sea, ¿cómo puedo dejarle al menor esa responsabilidad? Entonces, si algo le pasa al menor, ¿culpa de quién va a ser? Del menor. Del menor, Porque porque pues él él lo eligió, decidió. ¿no? Ajá, Entonces, es algo incoherente y no totalmente. podemos dejar que como profesionistas que tenemos a nuestras manos el proyecto de vida de personas, porque es lo que nosotros tenemos, proyectos de vidas en nuestras manos, pues tenemos que velar por ello. Y si esto pasó, pues meter un recurso, meter algo. ¿Para qué? Para poder sustentar que en efecto hay una violación de derechos y que ahí el interés superior del menor, como principio rector, tiene que estar ahí presente y no es lo que el menor diga, porque jamás va a ser lo que el menor diga. El que tiene que aplicar la ley eres tú, juez. Ujú, El menor es solamente da su opinión como una parte orientadora a ti. Para ti es lo que te va a servir hasta las escuchas de menor. No es ujú. ni prueba, ni va a ser lo que el niño quiera o la niña quiera. Solo te va a servir para que te oriente. Pero al final, tú, juzgador, eres quien tienes que aplicar la ley. Ujú, Así que es así debería. de fácil, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa cuando hay que romper cerraduras, entrar por ventanas, romper candados, rejas? ¿Por qué se llega a ese punto? ¿Cómo llegamos Justo. a ese punto? Nada más es porque me ha tocado casos, ¿verdad? Ujú, Que es luego verdad. socialmente, no te preocupes, socialmente se conocen y entonces dice, velo porque ella llegó y rompió y, ¿no?
en el desconocimiento de lo que se tuvo que hacer y que no fue la mamá la que llegó a romper las cadenas o los candados o Ujú. a forzar las ventanas y demás. ¿Por qué se llega a ese punto? Cuando se llega a ese punto, ¿qué hace que se llegue a ese punto donde la autoridad y cómo la autoridad lo hace? El romper, entrar, rescatar. Que nos consta que sí está ahí el niño y que sí hay alguien adentro y que simplemente no están permitiendo el acceso. Pasa también hasta en la recuperación de pertenencias, cuando a veces te dicen ya no te dejan entrar a tu casa y se quedan con todo. Ujú, Pasa lo mismo, es decir, no abren, o sea, sí hay alguien, tú ujú. estás con tu orden judicial y como tal no te quieren abrir la puerta, pero sí hay alguien y como sí hay alguien se puede ejecutar. En este caso de la recuperación de menor tiene que estar el menor, de preferencia que sí esté el padre y si no está el padre, al menos alguien que le pueda notificar, pero que esté el Mayor de menor, edad legal. mayor de edad legal, es correcto. Ok. Y si no, y se niegan, porque también hay de las que se niegan a abrir las puertas y demás, importante tener a tu cerrajero. Esas medidas normalmente cuando se da mucho en la recuperación de pertenencias, porque tienes que llevar a tu cerrajero. Muchas veces no te quieren dejar entrar, entonces como llevas a la fuerza pública y a tu cerrajero, rompen cadenas, puertas y demás para entrar y sacar tus cosas. A mí me ha tocado, pero que desde que empiezan están en el juzgado y ya Ujú. para los oficios que se vayan para la fiscalía es, háblale al fulano, a sotano, que es cerrajero, ya, dile que lo vemos en tal lado, lo pasan a buscar Sí, y se van a la fiscalía y ya de ahí salen con la fuerza pública, llegan y pues a abrir. ¿Y qué sí. pasa cuando no hay un candado, pero hay una reja y no se puede acceder a la puerta? La policía puede, no sé, con algo, un fierro, lo que sea, abrir la reja Tienen que hacer todo. O sea, para incluso llegar al para menor. hallar, incluso la cédula de notificación hay que checarla muy bien, pero que diga que se accede al rompimiento de cadenas, puertas y demás con la finalidad de que se cumpla con lo ordenado. Entonces, de que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Lo idóneo es que si lleves a alguien, porque la verdad es que los cerrajeros le saben. Me ha tocado también que era una puerta con un montón de cerraduras y se negaba a abrir la persona. Entonces llevan ellos un líquido que derrite el metal con el material y solo porque le dio miedo a la persona no quedó de otra que No abrir. veo. Pero ellos tienen, o sea, llevan todo un instrumento, claro, depende también del cerrajero, ¿no? Pero tienen las herramientas idóneas para poder abrir la puerta. Ok. Es lo interesante. Otra cosa también muy importante que no hay que perder de vista, la rapidez con la que se tiene que actuar. Mm, Es una realidad que a veces ya pasó un mes y quieren hacer una recuperación en menor. Eso no se puede. ujú. Tiene que ser de 24, máximo 48 horas para que podamos actuar, Ok. pero muy máximo, Y depende de la edad también, como porque te yo he visto decía. casos que, por ejemplo, ha pasado 2, 3 meses, pero la infancia es menor a 3 años y sí se ejecuta. Es la Sí, edad. Si ya sí. haz de cuenta, pasó un mes la sustracción y pues tiene como, vamos a decir, 5 años, 6, es cuando pueden negártela y decir que Ujú. tienes que seguir por el proceso, Un juicio ordinario. un juicio ordinario de guardia y custodia. Ok. Sí, como te decía, la edad sí es importante, porque por ejemplo, si es un infante que todavía está amamantando, que están más, pues sí, evidentemente, pues sí, te la van a acceder, porque necesita de mamá. Pero cuando ya es una infancia que ya está en la etapa de la niñez, entre 6, 7 años y más, muy difícil, salvo que te lo quiten con violencia y que se acredite. Ujú, ok. Pero te digo, este tipo de, pues ahora sí, medidas emergentes se tienen que actuar lo más pronto posible. O sea, no esperar las No promesas esperar, no, de que te lo voy a llevar no. o O sea, etcétera. es acudir al juzgado inmediatamente para que se pueda hacer todo lo debido y lo conducente.
Y por ejemplo, yo soy guarda custodiante, viene el padre el sábado en la mañana, le toca llevarse a las infancias, las regresa el domingo en la tarde y entonces me manda un mensaje de que no me lo va a regresar, no me los va a regresar y que yo le haga como quiera, que se van a quedar a partir de ahora de él. ¿Qué hago en ese momento? Ya ahí es para acudir a la fiscalía, interponer una denuncia por sustracción. Cuando ya está establecido que tú eres la que tienes la custodia legal, como tal, ya puedes acudir a la fiscalía y también acudir al juzgado familiar. Yo soy muy partidaria del juzgado familiar, pero el detalle, ¿cuál es? Que te dicen, mételo por escrito. O sea, mete tu memorial y nosotros te proveemos. Muchos juzgados así lo hacen. Ujú. Y si me pongo a esperar, porque somos muy realistas, a que salga publicado mi expediente, va a Uy, pasar un mes ¿o 3? o tres, o tres. Y es una realidad que si en un día puede pasar miles de cosas, imagínate en un mes o 3 meses. Entonces, es una realidad también. Hay juzgados, porque no quiero englobar a todos los juzgados, que sí activan esta medida emergente, aun cuando hay expediente. O sea, como que sí logran hacer todo este protocolo de la medida emergente, pero depende del juzgador. Todo está en el juez o jueza que conozca de tu asunto, porque sí hay a veces de que ya tienes tú la custodia y como tal se llevaron a tu hijo. Activas en materia penal mediante fiscalía la sustracción de menor y en materia familiar tratas de promover una medida emergente. Hay quienes te lo conceden y se hace de manera inmediata, pero muchas veces no. Lamentablemente también hay que ser un poco realistas. Según los jueces, con base en su experiencia, esto ha sido porque han habido malos manejos. A veces dicen que somos las madres prácticamente las que están ahí tratando de perjudicar a la otra parte y por eso promueven una medida emergente. También. ¿Que por qué? Porque luego cuando viene la otra parte dice, pues si mi hijo vive conmigo desde hace 2 años. Entonces que por eso ya tratan de ser más cautelosos en las activaciones de las medidas emergentes y por eso ahora es metes tu escrito y hasta que yo te provea. Ok. Entonces es ir a la fiscalía, activar. A ver, yo tengo la custodia, porque además es otra cosa bien importante. Eso que decías del el paquete de los documentos, ¿no? Ujú. Eh, a mí me ha tocado casos diferentes tipos de violencia donde las mamás, las mujeres no tienen copia de nada. ¿Sí? Es que la tiene mi abogado, es que, ¿no? Y si el abogado se fue de vacaciones o el abogado Ujú. se muere o está en el hospital, ¿quién te va a dar esa copia, no? Claro. Entonces, es importante llevar también, ¿no? El papel donde está la sentencia, ¿sí? Que dice que la custodia a partir de tal fecha es, recae en mí, ¿no? Claro. Y entonces, para poder activar, ¿no? O no importa si tengo o no el documento. Sí importa. O sea, yo digo que con la finalidad de agilizar, siempre es importante tener copias certificadas de tu sentencia, ya sea una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. Por ejemplo, ¿Cuáles son las dos? Exacto. Por ejemplo, supongamos que te estás divorciando, ¿no? Ujú. Y en la sentencia del divorcio, donde se declara disuelto el vínculo matrimonial y demás, y como medidas provisionales queda, es una sentencia interlocutoria, porque no está resolviendo como que totalmente el fondo, o sea, no ha terminado el procedimiento. Ok, no todo lo que teníamos Ujú. que resolver se ha resuelto. Exacto. Se resuelve una parte y queda la otra parte por Ujú, resolver. es Esa es la correcto. interlocutoria. Y ya cuando se resuelve de manera total, es una sentencia definitiva. Ok, queda disuelto el matrimonio, la custodia se queda donde y Ujú. los alimentos son y las visitas tal, Ujú, ¿no? es correcto. Entonces, si en algún auto, que el auto es cualquier
pues resolución o cualquier acuerdo que el juez haya decretado en ese momento, ahí se fijan las medidas provisionales y ahí te está diciendo que tú vas a tener la custodia de manera provisional hasta que en sentencia se declare una definitiva. Yo diría que le solicites a tu abogado o tú misma puedes hacer un escrito, aunque sea muy básico, en Y que puede pongas, ser a mano y en cualquier papel. ojo, es algo que también es muy, la otra vez estaba con mi pasante y vio que me estaba yendo a progreso, ¿no? Y no tenía, llevé el formato, una hoja y como que puse encabezado y demás, porque dije, si hay una prevención, de una vez la voy a responder para no dar vueltas. Y me dijo, ¿por qué hace eso? Le dije, justo para no dar vueltas y dos, porque es algo que a lo mejor puedo tener en su momento. Era una hoja en blanco prácticamente y que yo iba a llenar a mano. La ley no te marca que tiene que ser tamaño oficio, con una hoja en blanco, pues Membretada, membretada, compaginada, no. O sea, tú puedes con ser una, márgenes, letras, no, sí. no, no, no. Puede ser una hoja de libreta y simplemente con que lleve los datos, que es tu número de expediente, el juzgado, nombre de las partes, qué procedimiento es y que pongas, vengo por medio del presente escrito a solicitar copias certificadas del auto tal o de la sentencia tal O del expediente tal o completo, todas todo el las, expediente. sí, Ujú. fecha, firma y listo. Eso está, cualquier persona lo puede hacer. Si tu abogado o tu abogada no quiere, no puede. Ya la solicitas. Pues si no tienes abogado. O si no tienes abogado. Ujú. Lo idóneo es que siempre tengan su sentencia. Que tengan, si ya se decretaron medidas provisionales, que tengan copias certificadas. Hago hincapié en certificadas. ¿Por qué? Porque si nos vemos en esta situación y tengo que acudir a la fiscalía, voy a llevar mi sentencia, que son copias certificadas, para que me las hagan válidas. Ujú. Sí. Y que es importante, luego la gente se asusta cuando tiene esos documentos, le da mucho miedo tenerlos y es importante también dárselos a la escuela para Eso, prevenir la sí. sustracción dentro de la escuela, porque la mamá dice, la mamá los lleva, generalmente somos las mamás las que llevamos a las infancias a las escuelas, las inscribimos, Ujú. vemos todo el asunto, ¿no? Entonces, cuando el padre viene o lo ven de vez en cuando en alguna festividad, dan por sentado que todo está bien porque está yendo, ¿no? Lo cual no es garantía de que todo está bien. Exactamente. Muchas veces eh, no tienen como la autorización de estar yendo, ¿no? Solo tienen las visitas, ¿cómo se llama? Supervisadas. Y de Ujú. repente se van a parar a la escuela, ¿sí? Y entran y se meten y están ahí ejerciendo violencia, ¿no? De que aquí estoy, mira, yo me vine a parar, ¿no? Entonces, por el temor y también por el temor al escarnio social, ¿no? Entonces no dices nada, porque además es el festival de tal y cual, Claro. te quedas callada y no dices nada. Y entonces la escuela da por sentado cosas que no sabe. Mm, Y entonces, de repente un día vino el papá y se los llevó. Entonces, cuando tú vas a buscar a las infancias, ya no están en la escuela porque se las llevó su papá. Y entonces le dice, ¿por qué se las dejaste? Pues porque es su papá. Y ellos, ujú. los niños, reconocieron a esa persona como su papá. Sí. Y entonces, pero estamos separados y la custodia es mía. Y entonces dice, no, es que no nos acordamos, o es que no sabemos, o es que no teníamos un papel, o es que usted nunca nos dijo, ¿no? Y es importante, no, yo creo que por prever todas estas cosas, el llevar una copia, aunque sea simple, ¿no? Tener nosotras la certificada y Ujú. llevar la copia simple a la escuela para que sepan realmente qué onda con el menor, porque Es correcto. las escuelas no tienen ni idea de lo, digo, lo siento, pero es que realmente no tienen idea de lo que realmente está pasando con las infancias que están teniendo ahí. Y, y a veces juzgamos solamente por lo que vemos, pero eso no es la realidad. Y entonces así se los llevan. A mí me Es ha tocado correcto. muchos casos así. Sí, o sea, yo tuve también, bueno, actualmente justo una amiga estaba pasando por eso y lo primero que le dije, no dejes por nada del mundo que la escuela no sepa de esto. Al contrario, pon alerta a la escuela. Ujú. Lamentablemente, y es algo que también hay que hacer
mención, las escuelas hoy en día te dicen es que si no hay ningún documento, yo no puedo decirle o negarle porque es su padre. O sea, también las escuelas han mostrado esta actitud y ya son varias las personas que me lo han dicho. Yo no veo ninguna escuela que diga hasta que venga la mamá. O saben que llámela a la mamá. Porque pues nosotros nunca la hemos visto y aunque los niños, o sea, vamos a prevenir, no lo hacen. Y la realidad es que ahora les piden un papel. No, es que sí, no tiene que haber un papel. Entonces, yo le dije, las visitas trata de suspenderlas, o sea, no que las niegues totalmente, pero hay que tener en cuenta que es una persona que va a estar buscándote y es muy posible, porque ya te lo he dicho, que se lleva a la niña. Entonces, trata de esquivar eso, informa a la escuela. Es importantísimo. Y cuando iniciamos un procedimiento y cae el primer auto en donde nos dicen que hay un procedimiento y demás y todo eso, llévaselo a, a la escuela para que esté enterado y que no le permitan como tal que el padre acuda nada más así a la escuela y que se quiera llevar a los niños. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la escuela yo ya se lo puse? Dice, pero es que su papá. Y ellos se querían ir con él y se los da. Es que ya hay una orden del juez. O sea, ya cuando hay una orden del juez en donde te dice la custodia es de la mamá, Porque a mí me ya. tocó bueno, no directamente, pero un caso donde justamente estaba la copia simple de eso, porque había habido mucha violencia. Entonces el papá llega y les dice, vámonos. Es que mamá me dijo que desde hoy se van conmigo, vamos a irnos de vacaciones. Y les empieza a decir muchas cosas. Y las niñas, pues después de no ver tanto tiempo a su papá, creyendo en todas las mentiras, se ilusionan, se emocionan y pues la directora se las da. ¿Qué pasa ahí? Ellos caen en una responsabilidad administrativa. O sea, incluso podrían tener algún tipo de acción, o sea, podría recaer en algo ya más ¿Qué? administrativo. Incluso yo siempre les digo a, a mis clientas, ¿no? Vamos a meter el escrito. O sea, a veces me han dicho que se apersonan en la escuela. Esto incluso afecta a las infancias. A lo mejor sí es un gusto de verlo, pero también un cierto temor, sobre todo cuando ya saben que papá es violento, cuando saben que papá no debe estar ahí, porque a lo mejor yo solo puedo ver a papá en el Secofy, Ujú. en ese centro, yo solo ahí lo debo de ver, porque está aquí. Entonces eso causa mucho temor en las infancias. Metemos el escrito. Ya caería en una responsabilidad. Yo le veo más administrativo y pues sí metería el escrito en el juzgado para a ver qué sanción les pondrían. Pero incluso yo creo que para darle más peso se solicitaría, porque en las órdenes de protección está muy claro. O sea, el generador de violencia no debe acercarse al domicilio, y yo a veces lo pongo muy textual, ni a la escuela de los menores. Ujú, Entonces, si él va y ya está y hay una orden de protección ahí, ya estaría cometiendo un delito. ujú. ¿M? Entonces, también hay que saber cómo solicitarlo para que si llega a presentarse este tipo de, pues, acciones y demás, pues yo sepa que tengo la certeza de que el juez me concedió como orden de protección el hecho de que el señor no se pueda acercar ni a mi domicilio ni a la escuela de mi hijo. Ujú. Y ya con eso hay un desacato. Y ya Ya hay el una sanción. desenvolvimiento es otro, hay una sanción para el Exacto. generador de violencia y demás. Claro. Incluso Sí. ya podríamos hablar de algo en materia penal. Ujú. Sí, eso me quedé pensando después para allá. Muy bien, pues, ¿qué te gustaría decirle a las mamás que están en esta situación? ¿Alguna recomendación? eh, ¿Algo más que nos quisieras compartir? Perder a un hijo, yo considero que, sobre todo cuando es el padre quien lo está haciendo, es de los peores actos que se pueden ver en materia familiar. Que nuestra función
es que la familia esté lo mejor posible. Entonces, asesórense, que no están solas, que en realidad sí existen los medios para poder hacer este tipo de recuperaciones. Y si ya está rebasado el tiempo, que le metan todo a un juicio ordinario de guarda y custodia y que se solicite la inmediata recuperación de menor en el juicio ordinario, pongan todas las pruebas, metan periciales si es posible, y si no cuentan con los medios económicos, exíjanle a la ley que garantice ese derecho. Ese es mi mejor consejo que les puedo dar. Muy bien, Fátima. Pues muchas gracias por haber estado aquí. No, de nada, al contrario, siempre es un gusto. Esperamos tenerte pronto para que nos Así sea. resuelvas muchas dudas, nos expliques de este tipo de procesos, ¿no? En el área familiar, que realmente desconocemos y que este desconocimiento hace que pues tanto el aparato de justicia como los generadores de justicia pues tengan sometidas todavía a las mujeres, ¿no? Es correcto. Y pues a eso estamos tratando, de que haya más mujeres que hacen la voz y que se acerquen a especialistas que les puedan dar información clara y precisa, ¿no? Así es. Muchas gracias. No, un gusto. Pues nos vemos y muchas gracias por habernos acompañado. Porque las luchas merecen ser escuchadas y apoyadas. Bienvenidas a este programa donde compartimos testimonios de mujeres que han enfrentado la violencia y destacamos los movimientos femeninos. Aquí en Mujeres Alzando la Voz, un programa hecho de mujeres para mujeres. Bienvenidos.